Buen día, comunidad de Industria 360. Nos encontramos en una edición más de nuestro podcast aquí en nuestras instalaciones en San Pedro Garza García. Hoy contamos con una gran invitada. Es Emilia Pfeiffer, la directora general de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. ¿Cómo estás, Emilia? Bienvenida. Hola Regina, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia desde aquí, San Pedro Garza García, que estoy muy contenta de tener aquí ya mi sede desde hace 4 años, así que muy contenta. Muchas gracias, la verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Sé que va a ser una plática muy interesante y a nuestros escuchas les va a encantar. Primero que nada, platícanos un poquito de lo que hacen en SwissCham como Cámara de Comercio. Con muchísimo gusto. Pues bueno, para todas y todos aquellos que no conocen la Cámara Suiza de Comercio e Industria, nos creamos en el 2016. Ya vamos a festejar nuestro 10º aniversario el próximo año, así que estamos ya de fiesta próximamente. Y la Cámara Suiza se creó en sí para representar los intereses de las empresas suizas en México o aquellas que tengan un estrecho vínculo en esta relación bilateral. Ese es nuestro principal enfoque. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos sobre todo a través de 3 pilares. El pilar de la comunicación hacia las empresas y hacia afuera, justamente estos espacios para compartir qué está haciendo el sector privado suizo en México. También a través del acompañamiento de relaciones institucionales para fortalecer eh, la inserción de las empresas suizas en todo el ecosistema de México, desde autoridades, organizaciones internacionales, universidades. También en un acompañamiento para la creación de negocios, oportunidades comerciales para el sector privado suizo y finalmente en todo lo que es desarrollo de talento. Entonces, esos son nuestros principales 4 pilares como cámaras, pero en sí lo que buscamos ser es ser la voz del sector privado suizo en México. Perfecto. La relación diplomática entre Suiza y México, bueno, sé que tiene ya varias décadas, pero como comentas, esto ha iniciado, SwissCham inició en el 2016. Cuéntanos cómo esa línea del tiempo, cómo comenzó, qué los hizo eh, la creación, cómo empezó, qué les llamó la atención y cómo ha logrado llegar hasta el día de hoy. ¿Cómo la observas hoy? Sí, pues qué interesante pregunta, porque justamente me la haces en un año en el que estamos en puerta de celebrar 100 años de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México, que va a ser el próximo año de celebración. Se va a juntar con los 10 años de la Cámara Suiza. Entonces, si bien esta Cámara es joven, vamos a cumplir 10 años, hablamos de unas relaciones bilaterales, tanto económicas como diplomáticas, que vienen ya de muchísimo tiempo. La primera empresa suiza llega a México a principios de 1900. Por ahí de 1930, Nestlé habla de su primera planta en Jalisco, que justamente en Ocotlán acaban de cumplir este año 90 años de su primera planta en México. Entonces, sí hemos visto cómo se ha fortalecido la presencia de la inversión suiza en México hasta llegar este año al 8º inversionista extranjero presente en el país. Estamos en el top 10. Y eso que Suiza es un pequeño país relativamente de 8 o 9 millones de habitantes. Y aún así es el 8º país inversionista aquí. Entonces vemos mucho dinamismo de inversión aquí en México. Y bueno, la creación de la Cámara también se derivó de este llamado por parte del sector privado suizo. Ya había cámaras suizas en varios países de América Latina, bueno, y del mundo, y México siendo un país tan relevante económicamente. De hecho, el año pasado, por primera vez, fuimos el primer socio comercial para Suiza en toda América Latina. Rebasamos a Brasil, que Brasil es mucho más grande y siempre había tenido más comercio, pues México lo rebasa. Entonces, notando este pues dinamismo en la relación económica, la importancia de la presencia de empresas aquí, fue el mismo sector privado suizo aquí en México que levantó la mano y dijo, bueno, queremos una cámara, aún no la tenemos. Y entonces así fue como sucedió, fue con la visita del entonces presidente de Suiza, Johann Eider Amann, que vino en ese momento, se creó la cámara, pues en respuesta a este llamado del sector privado suizo. Muy bien, qué interesante. 100 años. Inició todo con Nestlé. Hace 90 años es que abrieron su primera fábrica aquí. Wow, es muy, muy interesante todo, como estas
México y Suiza, cómo han creado esta relación hace tantos años ya. Cuéntanos un poquito de cómo ustedes como cámara practican este soft landing para introducir esas empresas suizas a México. Sí, pues bueno, antes que nada es importante subrayar que el rol de la Cámara se enfoca más hacia la representación de las empresas que ya cuentan con operaciones en México. Estamos hablando de cerca de 200 empresas suizas que se encuentran en el territorio, de las cuales parte de la Cámara son cerca de 65 empresas. Son las más grandes, las multinacionales líderes en sector. Aún tenemos un potencial de crecimiento hacia las pequeñas y medianas empresas suizas que están en México, que por ahí hago una invitación a que se unan a la Cámara, nos busquen. Y para el soft landing contamos con una alianza muy importante con la Embajada de Suiza en México, la cual cuenta con un área comercial que es el Swiss Business Hub y el cual acompaña también a este landing de las empresas. Entonces, de ahí de forma muy estrecha hacemos este vínculo. Y bueno, también quisiera aprovechar para compartir que este 2025 también fue histórico en la inversión suiza en México. Desde la Cámara vemos un acento sobre todo en la expansión de las empresas que ya están aquí. Entonces, en cuanto a estas expansiones, nuevas plantas, nuevas inversiones, fueron 2.300 millones de dólares de inversión suiza en este 2025, que fue récord, nunca antes visto. Impresionante. Sí, 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 no. Como país y de la mano de, por ejemplo, Suiza, como es ustedes, sí se ha notado crecimiento y es muy increíble poder ver esto. Platícanos un poquito, hablando de la embajada, mucha gente confunde cuáles son las funciones de la embajada a la de la cámara. ¿Podrías decirnos cuáles son esas diferencias? Sí, con gusto. Pues en sí, como Cámara de Comercio, nos enfocamos sobre todo a ser la voz del sector privado suizo. Eso es nuestro pilar principal, posicionamientos ante diferentes situaciones sectoriales, también acompañamiento más puntual en brindar servicios personalizados a las empresas. Eso como cámara y por parte de la embajada es más diverso, ¿no? Es una representación política en sí Ujú. del gobierno suizo aquí en el país y también una representación de sus eh, ciudadanos aquí en el país. Muy bien. Platícanos un poquito de la operatividad, dónde se encuentran, dónde podemos encontrarlo a lo largo de México, porque México es un país muy grande. Sí, justamente se habla de que en México hay varios Méxicos, ¿no? Es muy distinto centro, norte, sur. Entonces, por parte de la Cámara hemos buscado hacer esta diversificación de nuestros servicios, haciéndolos más locales en las regiones donde lo vimos necesario. Así que abrimos operaciones como lo comentamos en 2016, pero a partir de ahí hemos inaugurado 3 oficinas locales, regionales, que han respondido a la importancia de inversión suiza en estas regiones del país. Primero fue en Bajío, en Querétaro, donde vemos un activismo muy importante de inversión suiza, sobre todo en manufactura. Hay muchas plantas de producción suiza en esa región. Y la segunda oficina fue justamente aquí en Monterrey para atender toda la región norte por la importancia también del dinamismo económico, la cercanía con Estados Unidos, la importancia de inversión aquí en el estado, particularmente en Nuevo León. Y finalmente abrimos oficina también en Jalisco para la zona occidente. Entonces ya contamos con 3 oficinas regionales que buscan tener agendas que se adapten más a las necesidades locales. Claro, sí, no, nosotros aquí como norte, obviamente con Estados Unidos aquí somos gran puerta para el comercio y comprendo totalmente que hayan establecido aquí. Es muy interesante que sí que se localicen en diferentes zonas para abarcar, como dices, diferentes Méxicos, Sí. diferentes culturas, como quiera, sí llegamos a hacer algo diferente los del norte a los del sur. Platícanos un poquito, ya me contaste un poquito sobre la inversión que tiene activa Suiza aquí en México, pero platícame cuáles son los sectores protagonistas, qué es lo que más abarca. Sí, también
Eso desde mi rol como directora de la Cámara Suiza creo que es uno de los temas que más me apasiona. El hecho de que detrás de la inversión suiza hay una diversidad enorme que no nos imaginaríamos en nuestro día a día. Dentro de nuestras empresas afiliadas, si nos vamos por porcentaje, el mayor número de empresas está enfocada en manufactura, seguida por químicos y servicios y finalmente alimentos y bebidas. Pero estamos hablando de sectores, esos son los principales, pero tenemos realmente un abanico. Esta banca, también aseguradoras, logística, químicos, como mencioné, y a veces los químicos son un poco abstractos, pero por dar un ejemplo más concreto, por ejemplo, están detrás de las fragancias y sabores que usamos día a día. Quizás cuando estás limpiando en tu casa el producto de limpieza, el perfume que usaste en la mañana o la pasta de dientes o la galleta que te comiste, puede tener inversión suiza detrás porque las principales líderes, por ejemplo, en fragancias y sabores son suizas. También tenemos logística. Un ejemplo muy interesante es el caso de MSC, que es la naviera más grande del mundo. Okay. Aún Suiza sin tener mar, tiene la naviera más grande del mundo, ¿no? Entonces también es algo que llama la atención. Claro, también está alimentos y bebidas, no podemos dejar de fuera el chocolate, que Sí, claro. representa muy bien a Suiza. Eso por irnos a algunos ejemplos, pero también es muy importante hablar de aquellos sectores de manufactura que quizás no son eh, um, tan llamativos o tan famosos por el expertise que tienen, que a veces se van muy específicos a lograr hacer, por ejemplo, los moldes para ciertas autopartes con una tecnología muy desarrollada, pero que refleja muy bien el Swissness, que habla de innovación, calidad y sustentabilidad. Wow, es increíble como un país tan, pues es Ujú. pequeño, Suiza logra expandirse a tanto comercialmente, tener tantas áreas. Es increíble como lo que ha hecho Suiza y a lo que ha llegado. Y poder verlo aquí en México y que nos hayan escogido como país para seguir creciendo es muy increíble. Platícanos ya yéndonos más a términos legales y comerciales. ¿Cuáles son los tratados que ahorita están activos con los cuales se están rigiendo? Sí, y quizás retomando también tu comentario antes de pasar a los Ujú. tratados, otra parte que veo de mucho, mucho valor es que las empresas suizas han apostado por México, sí en su parte de manufactura, que es muy importante por la ubicación geográfica también de México, pero también han apostado en el área de innovación, eligiendo México para establecer aquí varios centros de innovación, de desarrollo de tecnología, que también implica para México beneficiarse de una transferencia de innovación de empresas suizas que finalmente son las embajadoras del país más innovador del mundo, que es Suiza. Y pasando al tema de tratados, que me parece muy importante y relevante esta pregunta en la actualidad, con toda la modernización del TEMEC que está sucediendo actualmente, vemos muy importante por parte de la Cámara Suiza subrayar que existe un tratado de libre comercio, puntualmente entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio, que es AELC por sus iniciativas. Se creó en el 2000, ya hace algunos años, 25. Y sigue activo. Sigue activo y está pendiente su modernización. Entonces, ese sí es un tema que por parte de la Cámara tenemos en la agenda como prioritaria la importancia de la modernización de este acuerdo para que realmente pueda beneficiar al máximo la relación bilateral de México y Suiza y pueda considerarse como una diversificación de mercado, más ahora en tiempos donde pues los tratados quizás más tradicionales y los aliados de toda una tradición de vida como Estados Unidos están pasando por reestructuraciones. Es importante pues esta diversificación de mercados. Sí, claro. El que me comentas es el mismo que el FTA. Sí, Es el mismo. correcto. Sí. No, pues ojalá que sí se pueda lograr una innovación, una reestructura en ese tratado comercial para poder adaptarse a lo que está sucediendo hoy en día.
No, como comentas, no ha habido ninguna noticia o algo que les diga que en un futuro sí se pueda ver una renovación de ese tratado. Sí, tenemos, bueno, somos positivos y es algo que sabemos que está en la agenda y es importante para ambos gobiernos. Al mismo tiempo, Suiza no es parte de la Unión Europea y digamos que el índice prioritario en las agendas políticas fue la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en una primera instancia, la cual ya se concluyó. Así que tenemos confianza y estamos muy atentos y dando seguimiento para que ahora ya puedan seguir las conversaciones con este tratado de libre comercio entre México y los 4 países que forman parte del AELC. Ya hablando sobre Swisschamp, cuéntanos un poquito sus metas, qué es lo que ven para este 2026. Ya nos encontramos en fin de año, en estas fechas festivas ya terminando. Cuéntanos un poquito qué es lo que ven para este futuro 2026. Para este 2026 vemos de forma muy clara crecer nuestra representatividad, creciendo la membresía también, aprovechando la plataforma que nos va a brindar la celebración de nuestro 10º aniversario para fortalecernos también como un frente común ante las diferentes retos y oportunidades que brinde cada sector en este 2026. Perfecto. Platicando de Suiza, son muy famosos por su innovación, por lo innovadores que son y en especial por su modelo de educación dual. ¿Crees que me puedas platicar cómo lo han traído aquí a México? Sí, ese tema es otro tema que nos encanta. Qué bueno que lo traes a la conversación. El modelo de educación dual es uno de los principales pilares en Suiza como sociedad, podría decir. 1 de cada 3 estudiantes o 2 de cada 3, no lo recuerdo, eligen educación dual. Pero bueno, es muy presente y hay una mayoría importante. Y está muy vinculado ese modelo con la tasa tan alta de innovación que tiene Suiza como país. Entonces, ahí hay un gran beneficio, tanto por el lado de innovación como para la inserción al mundo laboral formal de los jóvenes, que puede ser un reto, terminando la universidad, por ejemplo. Es un modelo que se basa o se enfoca en jóvenes entre 15 y 18 años que dividen su formación entre el lado práctico en una empresa, yendo 2 o 3 veces por semana, y el lado teórico. Ese lado teórico, pues lo ejercen en una institución educativa. Aquí en México se oficializó en el 2016, ya existe, es formal, tienen la oportunidad los jóvenes de elegir este camino y desde entonces la Cámara Suiza ha sido muy proactiva para promover el modelo. ¿Qué nos referimos con esto? Es buscar que cada vez más empresas suizas abran sus puertas para recibir estudiantes que realicen sus prácticas, el lado práctico, justamente técnico, en sus instalaciones. Desde entonces, ha habido más de 600 jóvenes que se han formado en las empresas suizas, complementando su lado técnico, digo, su lado académico con el lado técnico en las empresas. Y es realmente pues muy inspirador porque son jóvenes que también, según las cifras que hemos recolectado, 50% aproximadamente son contratados posteriormente a sus prácticas. El otro 50% decide seguir su formación, ya sea a nivel licenciatura o algún desarrollo. Entonces, podemos hablar de un sistema muy exitoso por el impacto a los jóvenes, pero también para las empresas, porque lo que sucede es que su currículum o su plan de estudios se desarrolla entre la empresa y la institución académica en función de las necesidades de la empresa. Entonces ya él o la estudiante se forma desde la temprana edad en función de las necesidades del mundo laboral actual. Y ahora en un mundo laboral que está cambiando tan rápido, es difícil mantener al día a las instituciones académicas con las necesidades. Así que el modelo de educación dual es una respuesta para muchos retos actuales de la sociedad y por ello lo promovemos mucho desde la Cámara. Sí, me parece muy interesante porque yo no sabía que venía de Suiza ese modelo y justamente hace un año en mi universidad
se implementó una carrera que desde el primer semestre ya estás haciendo prácticas. Vas a clases y también vas a una empresa, sí, y todo va en conjunto y apenas se está iniciando aquí en México, apenas viene, pero es muy interesante, es muy innovador y como lo platicas a cómo está la actualidad y todo tan cambiante, sé que en un futuro podrá ser de gran beneficio para nosotros como estudiantes. Es muy interesante que ya esté aquí y ya esté en funcionamiento, aunque va iniciando, pero esperamos ver grandes resultados. Esperamos que sí, que se sigan sumando más empresas. Aquí también abrimos la invitación a que más empresas se sumen y también a aquellos estudiantes que todavía no lo conozcan, que lo consideren como una verdadera alternativa en su desarrollo académico. Sí, claro, será de gran beneficio para nosotros como estudiantes. Ya pasando un poquito ya todos estos temas, ahora queremos hablar sobre la persona detrás del cargo, Emilia Pfeiffer, la directora general de Swisschamp. Cuéntanos, primero, nacida en Suiza, En Ciudad de México. en Ciudad de México. Así es. Ah, perfecto, pero con nacionalidad suiza, ¿podrías explicarnos cómo estás? Sí, con mucho gusto. Pues bueno, he tenido la oportunidad de vivir también en mi vida personal esta dualidad entre México y Suiza. Yo soy de ambas nacionalidades. Nací en Ciudad de México, mis abuelos suizos, crecidos en México también. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer las tradiciones suizas, un poco acercarme al país desde México, hasta que ya mis 18 años que me mudé a Suiza, viví allá como 8 años, allá realicé mis estudios en relaciones internacionales, una maestría en política y administración pública, en el lado francés, porque bueno, en Suiza se hablan 4 idiomas oficiales, y yo me fui por el francés porque me pareció que era el camino también más accesible para aprender. El alemán lo tengo pendiente. Y trabajé un poco allá y en el 2019 que volví a México fue cuando me integré a la Cámara Suiza desde entonces. Muy bien, platícanos un poquito de tu vida profesional y como le dices, ¿fue tu elección volver aquí a México o qué te trajo para volver aquí a México? Sí, pues sí fue mi elección volver a México. Creo que ambos países tienen muchos contrastes, muchos beneficios y también retos, ambos en función de su sistema. En Suiza yo tuve la oportunidad de aprender muchísimo. Es un país que te da muchas herramientas también para desarrollo académico, para experimentar un ambiente muy internacional también, particularmente en Ginebra, donde yo hice mi universidad. Pero también, digo, al cabo de 8 años, finalmente hay un lado de México también muy cálido, la familia, este aspecto también de inesperado o espontáneo que hay aquí. Y me pareció importante equilibrar también ya mi siguiente etapa de inserción al mundo laboral formal desde México. Fue algo que me llamó y una decisión que tomé y estoy muy contenta con haberlo hecho. Creo que también mi camino en la cámara, estoy muy agradecida por la confianza y la oportunidad de haber tomado este rol porque he aprendido muchísimo y realmente sky is the limit. O sea, todo el tiempo estamos con novedades. Bueno, ustedes lo sabrán también aquí con todo el panorama que tienen sectorial y cómo evoluciona, pero siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay nuevas oportunidades de crecimiento y siendo una cámara multisectorial, pues nunca nos aburrimos. Perfecto. ¿Crees que para finalizar me puedas contar un reto que hayas tenido aquí en México como Cámara de Suiza? Algunas diferencias que tal vez no funcionan con México y Suiza. Pues sorprendentemente no detectaría alguna fricción así como de sistemas, al contrario, puedo decir que de mis años liderando la Cámara Suiza hemos visto una apertura enorme y una gran vinculación con el gobierno de México, un interés muy grande por la innovación, por generar sinergias, que hemos avanzado de forma fenomenal.
Retos ha habido, sin duda, a todos niveles. Creo que, digo, a mí no me tocó la apertura de la cámara suiza, pero estuve muy cerca de ella y fue una cámara que empezó, pues, con muy, muy pocos recursos. De hecho, nos prestaban una oficina en una de las empresas afiliadas porque todavía no teníamos un financiamiento. Y entonces, pues eso fue iniciar, como generar la comunidad, generar el vínculo. Y 10 años después, puedo decir que somos una de las cámaras mejor posicionadas y más estratégicas de Suiza en toda la región. Entonces, también todo el reconocimiento para las empresas afiliadas y suizas en México que han confiado en la cámara. Y otro reto también grande, que no fue unilateral para nosotros, pero sin duda la pandemia en su momento, que fue pues modificar todos los servicios y beneficios, porque siendo una cámara de comercio se basa mucho en el networking presencial Ujú. también, y eso se puso en pausa durante más de un año. Entonces fue asegurar generar valor para la membresía aún con estas restricciones. Claro. Bueno, Emilia, realmente fue un placer tenerte aquí con nosotros. Es increíble lo que has estado haciendo con esta cámara, poder ver ese proceso que nos cuentas, cómo inició con pocos recursos y ahora es la octava Suiza, eh, Sí. con más inversión aquí en México. ¿Cómo han tenido ustedes, bueno, cómo has vivido ese proceso y el increíble crecimiento que han podido lograr? Fue una plática muy amena, me encantó platicar contigo. Muchas gracias por tomarte tu tiempo para venir aquí con nosotros. En serio, muchas gracias. ¿Hay algo que quisieras finalizar, que quisieras decir? De mi lado, solo agradecer también el espacio, porque para mí y para la cámara siempre es una oportunidad poder compartir lo que hacemos y que más personas lo conozcan. Y terminaría solamente invitando a todas y todos que nos sigan en redes sociales. Somos muy activos en LinkedIn, Facebook, Twitter. Vamos a estar compartiendo mucho, sobre todo ahora este 2026, sobre nuestro 10º aniversario. Entonces, si quieren conocer más sobre la inversión suiza, no solo en Nuevo León, sino en toda la República aquí en México, síganos y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias. Dice, ya saben dónde seguir. Ya pudimos platicar un poquito más de estas relaciones y espero les haya gustado mucho este podcast y continuamos con más de industria aquí en nuestro set de grabación en San Pedro Garza García. Hasta luego, comunidad de Industria 360.